Hay algo que nos mueve más profundo, porque si no hay más que eso, cualquier cosa que pueda interferir de pronto nos puede quitar el norte y nos puede dejar desorientados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y me gustaría hoy, hermanos, tomar un pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 4, y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Les voy a pedir, pongámonos en pie una vez más, leemos la palabra del Señor, después oramos y nos sentamos y meditamos brevemente en ella. Quisiera ser breve en esta tarde, pero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Efesios 4, versículo 1 en adelante hasta el 16. Quien escribe es el apóstol Pablo y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder leerla, poder abrirla, exponer nuestros corazones, nuestra mente a ella, Señor, y ser influenciados por ella. En un mundo de tantas opiniones, de tantas influencias, de tanto vaivén, de tantos cambios, tanta crisis, tanta subida y bajada, Señor, tu palabra permanece firme, inalterable, inamovible. Es nuestra luz, es nuestra verdad. Y la tomamos en esta tarde, Señor, para meditar en ella, para escudriñarla y para dejar que toque nuestros corazones. Y eso es lo que te pido que en esta tarde ocurra, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Unge mis labios, Señor, con tu bálsamo, con tu aceite, con tu unción, y unge todos nuestros oídos y nuestros corazones para recibir de ti aquello que tú tienes para nosotros, y que tu voz sea como estruendo de muchas aguas, Señor, hablando a cada cual conforme a su necesidad, conforme a su situación y conforme al propósito que tú tienes con cada uno. Glorifícate en esta forma entre nosotros hoy, Señor. Así te lo pedimos, te damos gracias, confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, tomen asiento. Amén. Bueno, hemos visto los motivos, hemos hablado de los motivos por los que necesitamos una iglesia. Los motivos también por los que hacemos iglesia. Y estuvimos mostrando un gráfico en los días pasados que me gustaría, no sé si no tengo el monitor aquí, así que voy a necesitar volverme para ver si podemos ver el gráfico que veíamos en días pasados acerca de por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Era un gráfico que representaba la realidad de que Dios está en el centro, de Él parte, todo lo que hacemos tiene que ver con que Él es el centro de nuestra vida, y a partir de ahí hay dos declaraciones a las que prestamos atención de forma especial como iglesia, y que son la Gran Comisión
y el gran mandamiento, porque ese es nuestro motivo y nuestra razón de ser. Y de la gran comisión y del gran mandamiento surge lo que decíamos como propósito. Si habíamos hablado de que después lo vamos a repasar, lo que decíamos en los cultos pasados. ¿Por qué necesito una iglesia? Para centrar mi vida en Dios, a lo que llamamos adoración, para tener comunión con mis hermanos, que es lo que llamamos compañerismo, para contribuir con lo que Dios me ha dado a mí, al resto del cuerpo, que es lo que llamamos ministerio. Y después, yo quisiera, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque después de esos 5 propósitos que son las flechas, habíamos visto el último domingo el anillo, que son los grupos de ministración espiritual en los que se da, y dentro está esta pirámide. Y hoy vamos a hablar de algo que es el crecimiento. Y de lo que pretendemos dentro, esto no es un invento, sino que responde a lo que Cristo dijo que hiciéramos. Y lo que deseamos es que cuando una persona llega, es un no creyente, se convierta en un asistente, después en un miembro, después en un miembro maduro y después en alguien responsable. Y eso es un proceso de crecimiento, es un proceso escalonado que lleva tiempo, pero que es muy importante. No queremos solamente que las personas sean confrontadas con el mensaje, sino que queremos entrar en un proceso, y la palabra bíblica para esto es discipulado. Y hacemos esto porque es lo que Jesús dijo que hiciéramos. Quisiera que pudiéramos leer un versículo en el que Jesús dice, y esta es la palabra bíblica para este crecimiento, y es la respuesta en esta tarde, la respuesta número 4, ¿para qué necesito una iglesia? Para crecer a través del discipulado, en esa pirámide que habíamos dibujado allí. Me gustaría leer en Mateo 28, 19 y 20 para saber y ver realmente qué es lo que Jesús dice acerca de esto. ¿Qué quería decir el Señor y qué significaba para Él? Parte de la gran comisión, parte del énfasis de la gran comisión es este. Por tanto, ir y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, ese es un propósito. Hermano, es importantísimo que nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos. Tú tienes que preguntarte por qué haces lo que haces. Tú deberías preguntarte por qué estás aquí. Deberías preguntarte por qué asistes con asiduidad a la iglesia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? Yo me lo pregunto a mí mismo esta semana y me lo estaba cuestionando. Yo digo, ¿por qué domingo a domingo me subo aquí arriba y empiezo a hablar y a decir cosas? ¿Por qué? Yo no soy un conferenciante, yo no soy un orador, yo no soy un charlatán, yo no soy yo no soy un experto en materias, ni tengo titulaciones. Lo que soy es en lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4, cuando habla, yo soy un pastor. Y entiendo que soy un comunicador y que puedo hacer eso, puedo hacerlo con la música, puedo hacerlo con la palabra, pero el único motivo de fondo por el cual yo hago lo que hago es porque soy un mensajero, básicamente. Llevo una mochila llena de mensajes que no son míos. El mensaje supera en importancia con mucho al mensajero. Estoy aquí porque tengo que descargar algo que no es mío, pero que tengo que transmitirlo. La labor de un pastor es guiar a otros a pastos verdes, a lugares en los que puedan beber aguas frescas y tomar, y llevarles a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra es nuestra guía. Si tenemos la palabra, tenemos lo que necesitamos, y tratar de observar y ver la iglesia, ver la necesidad de la iglesia o de cada uno, y enfocar la enseñanza, el mensaje en la dirección según la necesidad de la iglesia en el momento, y según el Espíritu guía en ese momento, y según el propósito de Dios en cada momento, y en base a su palabra, porque yo oro y pido perdón constantemente al Señor, porque cuando un predicador predica muchas veces parte de su propia personalidad tiñe el mensaje, y si esa parte desvirtúa el mensaje, el predicador está fuera de lugar, se está poniendo él en el centro en lugar del mensaje.
Entonces, ¿por qué hago yo lo que hago? Yo lo hago porque yo necesito, yo debo, mi función es compartir con claridad y con fidelidad lo que es la palabra de Dios para el pueblo. Y si estoy incluyendo cosas que son, no se trata de mi opinión personal. Y si doy mi opinión personal, en algún momento debo decir, yo pienso, esta es mi opinión, pero hay una diferencia muy grande entre lo que es mi opinión y lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque Él ha dicho que hagamos una serie de cosas y nos ceñimos a lo que su palabra dice. Esa es nuestra aspiración y esa debe ser nuestra aspiración. Entonces, como iglesia, una de esas aspiraciones es el discipulado. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Y si has leído ese versículo conmigo en Mateo 28, ¿qué significaban? Es interesantísimo ver lo que significaba. No tenemos el tiempo hoy para profundizar en lo que eran para Jesús sus discípulos. Porque los discípulos de Jesús eran especiales para Él. No solamente los amó, no solamente los escogió. Escúchame, los escogió no en base a talentos. Los escogió porque se tiró una noche orando en la presencia del Padre y después los escogió. Jesús dijo en cierta ocasión que nada hacía que no escuchara del Padre. Su conexión con el Padre era tremenda. Él era guiado en todo lo que hacía por el Padre y escogió a las personas correctas, no conforme a talento o apariencia, probablemente cualquier otro. El otro día, no hace mucho, leía un análisis que hacía un psicólogo muy, muy importante, tiene premios grandes, un brasileño, y hablaba de la selección, hablaba de los 12 discípulos de Jesús, hablaba de Jesús como líder y analizando psicológicamente a Jesús. Y decía, lo que Jesús hizo fue inaudito. El liderazgo que Jesús ejerce sobre la gente y sobre sus 12 es inaudito. Y los 12 que escoge, si pusieras a los 12 como candidatos para un puesto de trabajo como gerentes de una empresa y se los presentaras a un empresario, no escogería a ninguno de los 12. No eran válidos, excepto quizá uno solo, Judas. Era el único que tenía cualidades. Un tío serio, responsable, un hombre de negocios, un hombre que sabía calcular. Los demás eran gente que cuando los analizas, el análisis psicológico de cada uno de ellos no da el perfil. Pero Jesús los escoge en base a que los amó, en base a que el Padre tenía un propósito con ellos, Él escucha del Padre, ora, los elige y cuando los escoge, los sirve. Los lidera sirviéndoles, amándoles, defendiéndoles. Estando con ellos y por ellos y para ellos hasta el final, hasta el punto de lavarles los pies, lo cual ni ellos entendieron porque era degradante en su cultura, en su manera. Discípulos de Jesús. ¿Qué entendía Jesús por discípulos? ¿Qué eran para Él? Mira cómo Jesús les trata y aprende de lo que Él entiende cuando dice ir y hacer discípulos, porque está hablando de hacer discípulos como Él los había hecho. No está hablando de los discípulos de Confucio o los de Buda. No sé cómo Buda trataría a los suyos o cómo Confucio a los suyos. Ni siquiera los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista quedaron desamparados cuando Juan murió. Cuando Juan murió no supieron más qué hacer. No sé nada más de los discípulos de Juan. No sabemos nada más que ocurrió. Los discípulos de Jesús, cuando Él murió y resucitó y se manifestó a ellos y envió el Espíritu Santo sobre ellos, salieron entendiendo la gran comisión y parte de esa comisión era ir y hacer discípulos y entendieron que debían hacer discípulos como Jesús había hecho de ellos, es decir, invertirse en otros para conseguir que fuesen de no creyentes a creyentes, de creyentes a parte del cuerpo, de parte del cuerpo a gente madura y de gente madura responsable, capaz de cuidar a otros. Un proceso, y eso se llama discipulado. Eso es lo que se llama discipulado y es de lo que quiero hablar, es la cuarta respuesta al por qué necesitamos una iglesia, precisamente para estar inmersos en ese proceso, nosotros mismos y nosotros hacia otros. Y el pasaje que hemos leído en Efesios 4 es un pasaje que quiero analizar muy brevemente para fundamentar esta palabra, porque es la visión que Pablo tiene respecto a la iglesia y cómo la iglesia funciona en esto. Y quisiera tomar algunos, en 4 puntos simplemente de este pasaje que hemos leído, y vamos a prestar atención a algunos de los versículos que hemos leído en este pasaje de Efesios 4. En primer lugar, fíjate en una cosa, podemos ver en la siguiente diapositiva este versículo 3 que hemos leído, cuando habla de que comienza él diciendo, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, con toda humildad y mansedumbre, etc. Y entonces dice, mira en rojo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo dice, os pido y os ruego que seáis solícitos, es decir, que pongáis empeño
que pongáis empeño en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar unidos en un mismo Espíritu? ¿Por qué? Porque hay cosas, ¿podemos estar unidos en un mismo Espíritu o no? Fíjate, porque después empieza a decir un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y Dios de todos, que es por todos y en todos y para todos, y a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, empieza a hablar de los misterios, etcétera, 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 y tenemos que ser solícitos. Pablo hace frases muy largas. Entonces yo voy a hacer un paréntesis a partir de aquí, porque a veces mete mucho en medio, y la frase termina como 10 versículos más tarde. De hecho, 10 versículos más tarde, en el versículo 13, remata lo que está diciendo aquí. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, mira lo que dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Y quiero que nos paremos en eso un momentito. Yo pregunto, fíjate en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Yo pregunto, ¿tenemos unidad de fe y de conocimiento todos? ¿Sí o no? No. Unos tienen más conocimiento que otros, unos menos. Unos tienen más fe que otros, otros menos. Unos creen en ciertas cosas. Aquí hay unos básicos. Creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que Él nos redimió del pecado y que nos lavó con su sangre. ¿Amén? Eso lo creemos, en eso no hay problema. Y creemos que su palabra es la que nos guía y nos basamos en su palabra. Y las doctrinas básicas son fundamentales. Y el pecado es pecado y no podemos cambiarle el nombre. Y las cosas son como son. Pero luego hay doctrinas periféricas en las que algunos creen una cosa y otros creen otra. Como el milenio. Algunos dicen que el milenio pues va a ser de una manera y otros dicen que va a ser de otra. Y unos dicen que el rapto es antes, otros dicen que durante y otros que después, como la virginidad de María. Hay cositas ahí en las que no hay unidad de fe. ¿Sabes tú que por estas cuestiones iglesias se separan? Ese es el motivo por el que hay tantas denominaciones evangélicas. Porque no hay unidad de fe ni de conocimiento. Unos hablan lenguas, otros dicen que no, que eso no. Unos dicen que hay que hacer tremenda obra social y hay que meterse en política. Otros dicen que no, que el Evangelio es para los pobres. Y que hay que hablar a la gente llana. Algunos dicen que hay que conquistar en esferas altas. Otros hablan de guerra espiritual. Claro, hay puntos en los que no hay unidad de conocimiento ni unidad de fe. ¿Es motivo eso para separar una iglesia? Lee lo que dice Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Que no hemos llegado a unidad del conocimiento. Mientras no tengamos unidad en el conocimiento, nos toca estar unidos en el Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y se separan iglesias y creamos divisiones por no tomar en serio lo que Pablo dice aquí. Que seamos solícitos en la unidad del Espíritu hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento. Que no hemos llegado ninguno. Y aquel que cree que ha llegado al conocimiento es ignorante, no sabe, es ciego, no sabe que hay más de lo que crees conocer. Y aunque sepas más que otro o estés más avanzado que otro, debes estar unido en espíritu. Siempre y cuando las bases sean las correctas y las doctrinas fundamentales sean las mismas y que creemos lo mismo y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, etcétera, etcétera, lo que nos hace ser un solo cuerpo, que Jesús es el único camino al Padre y que en Él hemos sido redimidos de nuestros pecados. A partir de ahí puede haber diferencias en cosas, pero somos uno en el Espíritu. ¿Y para qué? Pues podemos seguir un poco más adelante al versículo 15 que viene después y lo podemos ampliar un momentito para verlo. Solícitos en guardar en la unidad del Espíritu hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento. ¿Y para qué? Para que crezcamos. Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Fíjate lo que dice la Biblia. Necesitamos la unidad en el Espíritu, pasando por alto que a lo mejor en conocimiento no somos exactamente uno ahora mismo, da igual algunas cosas, pero tenemos que ser uno en el Espíritu para crecer. Y hay gente que dice, no, yo puedo crecer solo. No, Pablo dice que para crecer necesitamos la unidad en espíritu. Es en el cuerpo donde crecemos. Es en la unidad del cuerpo donde vamos creciendo juntamente. Se trata de crecer juntos. Hay algunos versículos que quería simplemente mencionar, a ver si los podemos ver. 1 Corintios 15, 58, que es un versículo que se usa mucho para tarjetas, así para saludar, que dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo siempre. Efesios 2:21.
Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando del edificio y del cuerpo. Cuando uno construye un edificio, Goyo, normalmente la idea es que el edificio se ha construido y está terminado. Ya no crece, ya está hecho. No así en el cuerpo de Cristo. Él dice, el edificio construido va creciendo junto el edificio. Ese es el concepto de la Iglesia, el crecimiento, y necesitamos esa unidad para crecer. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que sí que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, pero lo hacemos en la unidad del Espíritu. Hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento, crecemos juntos, en unidad. Segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. O sea que las dos cosas, el conocimiento y la fe, van creciendo. Y crecemos hacia una unidad de fe y hacia una unidad de conocimiento. En cosas no conocemos, hoy conocemos más que ayer, pero menos que mañana. Pero mientras tanto, uno en el Espíritu. ¿Que para qué necesito una iglesia? Para eso. No puedes crecer correctamente ni equilibradamente fuera de ese marco. Es el concepto de crecer juntos, crecer como un cuerpo. Del mismo modo que si yo me corto un dedo, bueno, yo ya no estoy en edad de crecer, pero si le cortas a un niño un dedo o una pierna, la pierna no va a crecer más. Él crecerá sin pierna, pero la pierna no crece. Y si después de 25 años tratas de volver a ponerle la pierna que le amputaste, no se puede. Porque el miembro no puede crecer por sí solo, fuera del cuerpo. Es un concepto importantísimo que no podemos dejar de lado. ¿Para qué necesito una iglesia? Para eso. Olvídate de crecer al margen de. No es un concepto bíblico. Por eso necesitamos una iglesia. Y ahí entra el discipulado, que crezcamos unos con otros. Dije que eran 4 cosas. La segunda, el versículo 14. Un concepto muy importante y muy interesante que Pablo dice aquí. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Una cosa es crecer y otra cosa es dejar de ser niños. Porque todos sabemos, y los que somos padres, que hay niños que crecen mucho pero siguen siendo niños. ¿O no? El crecimiento físico y por fuera y muscular, o sea, tienes unos niños así, gigantes así, y son niños todavía, a veces. El otro día hablaba con un psicólogo, un hermano en Cristo que es psicólogo, y me decía que la adolescencia, bueno, me confirmó una teoría que tengo yo, que yo no soy psicólogo, pero que yo me he inventado una teoría y me confirmó que era verdad, que lo dicen los antropólogos, que la adolescencia no existe. Bueno, te explico. En mi tiempo no existía. Nosotros pasamos de niños a jóvenes. Y yo dije una vez, la adolescencia es un paréntesis para vivir con los derechos de adulto, pero sin las obligaciones del adulto. Y la sociedad actual lo que hace es ampliar ese paréntesis. Entonces me decía este chico, dicen los antropólogos, que hoy por hoy, o sea, que hace unos años, la adolescencia era pues de los 13 a los 18, 19, pero que hoy se ha ampliado hasta los 25, por lo menos. Que ahora los adolescentes son hasta los 25, los ves con 24, 25 años y siguen siendo adolescentes. Pero porque así es la sociedad de hoy, o sea, porque el ritmo de la sociedad de hoy y porque tal y como está construido el mundo hoy, es así. O sea, eso de tener una responsabilidad, de pensar en formar un hogar, de tener una responsabilidad de no sé qué, eso es más para adelante, se va echando cada vez más para adelante. Y se va ampliando el lugar. Pablo dice, no es solo crecer y decir, mira, qué pecholata tengo. No, escucha, es dejar de ser niño. Niño fluctuante, llevado de acá para allá por todo tipo de doctrinas. Eso es tremendo. Eso es importantísimo. Hay gente, el proceso de crecer hacia una madurez espiritual. Yo tengo 3 hijos. Uno tiene 21, otro tiene 14, otro tiene 9. Los quiero con locura a los 3. Y yo les cambié pañales a los 3. Pero ¿sabes una cosa?
no estoy dispuesto a cambiarles pañales ya. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Hay cosas que hacía por ellos antes, ahora no. No porque les quiera menos, es que no es tiempo de eso ya. No es tiempo de eso ya. Y si sigo haciendo cierto tipo de cosas por ellos, estoy siendo un mal padre. No les quiero más por eso. Es un error. Porque tienen que madurar. Y a veces yo, a sus ojos, seré un mal padre. Y te lo dicen, que malo eres, un mal padre. Ahora te dicen, eres un mal padre. Y te lo dije, eres un mal padre. Y yo digo, sí, yo lo que no quiero jamás es que Dios me diga lo que le dijo a Elí, que no estorbó a sus hijos. Yo le he dicho alguna vez a uno de mis hijos, yo estoy aquí para estorbarte a ti. Yo soy tu estorbo. Dejad de ser niños fluctuantes. Es madurar. Sería dramático si yo tuviera que cambiarle pañales a mis hijos. Sería un drama. Sería dramático, mi hermano. Sería dramático. Sería dramático si con 21 años gateara. Porque un bebé es precioso. Un bebé es una cosa fabulosa. A Samuel y Vanessa se les cae la baba. Y a todos. Pero si el niño tiene 19 y sigue gateando, eso es un drama. Eso es un drama, eso no tiene gracia. Eso es un problema serio. Eso es un problema muy serio. Y los padres se preocupan seriamente si el niño con 19 años lleva pañales. Eso es un problema. ¿O no? Dios se preocupa seriamente cuando ve hijos suyos que llevan 5 años desde que nacieron de nuevo y son inmaduros espiritualmente. Hay un grado de madurez similar al del comienzo. Entonces Pablo dice, la iglesia es para que ya no seamos niños. Cristianos que llevan 10 años y no han salido de la cama, siguen jugando con juguetitos de entonces y con las mismas cosas y las mismas pupitas y las mismas tonterías en lugar de haber madurado para ser responsables de otros. Es dramático. Y Pablo dice, uno de los propósitos es que ya no seamos niños. Fluctuantes, llevados de todo viento, de estratagema, de doctrina, por acá, por allá, viene uno te dice y vas para allá, y viene otro te dice y vas para allá. No, que seamos estables, que hayamos crecido en madurez. ¿Por qué necesito una iglesia? Para dejar la etapa infantil, para madurar en Cristo, y eso se logra en el marco de la iglesia. Te digo una cosa, a veces hay gente que anda al margen de las iglesias, como aquel que yo a veces menciono, que me decía que cuando conoció a Cristo, porque yo decía, ¿cuál es tu pastor? Y yo decía, no, yo tengo pastor. Y digo, ¿pero cómo no tienes pastor? Y me decía, no, es que yo cuando conocí a Cristo, para mí fue una experiencia de libertad. Y yo muchas veces le menciono a él porque me acuerdo, o sea, esa gente que parecen tan maduros, como diciendo, lo que son realmente son niños, son muy inmaduros. Porque cuando tú no entiendes que necesitas el resto del cuerpo para crecer, te falta un tornillo. Es muy niño. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hemos sido hechos parte del cuerpo, ese es uno de los motivos de la iglesia, para que dejemos de ser niños fluctuantes. Muy bien, 3. Punto número 3. Aquí hay una cosa que me gusta mucho, y el pasaje de Pablo de Efesios 4 es muy largo, muy profundo, podríamos hablar de muchas cosas, pero estoy sacando cosas relevantes para lo que estamos tratando en esta tarde. El versículo 16 nos habla de algo muy concreto, y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y de eso quiero hablar. Punto número 3. Las coyunturas. En este proceso de crecimiento. ¿Sabes lo que son las coyunturas, no? Donde se unen dos huesos, o dos músculos, o dos elementos del cuerpo para poder moverse el cuerpo bien. Yo no soy médico, seguro que lo estoy diciendo mal, pero una coyuntura es, pues esto, ¿no? Mira. Si no fuera por las coyunturas, no podríamos. O sea, dos huesos que son rígidos, como este y este, no podríamos hacer este movimiento si no fuera por el codo. Y el codo es una coyuntura, digo yo. ¿No? Una articulación, que es lo mismo que es la palabra actual que se usa, es una coyuntura. Y todo lo que tiene que ver con aquello que une el cuerpo por un lugar en el que permite el movimiento. Y las coyunturas se ayudan. Estas articulaciones trabajan en conjunto, ayudando a una parte del cuerpo y a la otra, se están ayudando. Y la cuestión es la ayuda mutua. Quería enseñaros una foto y quiero haceros una pregunta en base a esta foto. ¿Podemos verla? Esto es lo que hago yo todos los... De hecho soy yo, al que no se le ve la cara soy yo.
Madre mía, yo solo de verlo me duele. Yo quiero preguntar, ¿cuál de los dos es más fuerte? O que lo mismo. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Cuál de los dos levanta más pesas? ¿Cuál de los dos es superior al otro? ¿Sabes cuál es la respuesta? Ninguno. Porque la foto nos muestra este momento, pero a los 5 minutos el que está tumbado es el que está sujetando. Y el que está sujetándole es el que está ahora tumbado. Es el concepto de entrenamiento. ¿Los has visto? ¿Has visto cuando se entrenan en equipo y cuando hacen abdominales y uno está sujetando las piernas al otro y el otro está así? Y le está dando instrucciones y parece que es el jefe. Y no es el jefe. Está comprometido con su crecimiento. Está comprometido con su entrenamiento. Está comprometido con su desarrollo. Pero acto seguido, vas tú al suelo. Y ahora es el otro el que te está diciendo a ti. ¿Y quién es superior? Ninguno. Es el concepto de ayuda mutua. Yo me comprometo seriamente con tu crecimiento. Y tú te comprometes seriamente con mi crecimiento. Eso es algo que aprendemos dentro del cuerpo. El concepto de ayuda mutua. Y eso no me convierte en superior a ti. Ni te convierte a ti en superior a mí. Mi responsabilidad contigo es conseguir que seas más fuerte cada vez. Y viceversa. Y para eso necesitamos la iglesia. ¿Que por qué necesitamos una iglesia? Por eso. Para crecer juntos. Crecemos juntos. Nos hacemos fuertes juntos. Nadie se enseñorea del otro. Lo hacemos juntos. Somos más ricos y mejores que ayer juntos. Y si uno se queda atrás, el otro le espera. Y tratamos de conseguir que vayamos juntos creciendo. En diferentes niveles, pero juntos, dentro del cuerpo. A veces se da mucha importancia a la visión. Y es importante. Pero a veces se da mucha importancia a la unidad. Y es importante. Pero Pablo pone todas estas cosas al mismo nivel de importancia. Dice de que en todo el cuerpo bien unido, muy importante, bien concertado, con la misma visión, bien importante, bien unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente al mismo nivel. ¿Para qué sirve la unidad? Si no hay unidad, ni hay conciertos, si no hay una ayuda, no hay un concepto de ayuda mutua que pertenece única y exclusivamente al cuerpo. Para eso necesitamos la iglesia, para conseguir la ayuda mutua. Y cuarto y último punto, vuelve a estar en el versículo 16 y es a renglón seguido. La frase siguiente, después de que ha hablado de la ayuda mutua, de las coyunturas, dice, según la actividad propia de cada miembro. Ese es el último punto que quiero tratar hoy. ¿Por qué necesito una iglesia? Todo esto que Pablo está diciendo, al final, habla de la actividad propia. Según todo esto, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento de la cabeza, pero recibe su crecimiento bien concertado, unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. A mí me preocupa esa idea, esa cultura que se ha creado en las iglesias evangélicas de nuestro tiempo, en la que se da una relevancia tremenda a los 5 ministerios, por encima de la importancia de la iglesia. Este pasaje de Efesios 4, Pablo dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso se le llama los 5 ministerios que el Señor dio a la iglesia. Y no vamos aquí a restarles importancia, porque la importancia es tal que Jesús los dio, son dones de Cristo, son regalos que Jesucristo dio a su iglesia para que estén en el lugar en el que están. ¿Pero para qué? ¿Para qué exactamente? Para que capaciten a los miembros del cuerpo para que los miembros hagan la obra del ministerio. Digo que me preocupa la importancia que se está dando mucho, y que se da en muchos lugares, mucho al tema de los 5 ministerios, y la poca importancia que se da a la iglesia. Como alguien decía, como si en un equipo, lo más importante de un equipo de fútbol del Real Madrid fuera Florentino Pérez. Que no digo yo que no sea importante, pero vamos, que digo yo que los jugadores son los que salen al campo, ¿no? O Mourinho.
que será vital, será importantísimo, pero es un error si se convierte en la estrella, ¿no? Porque digo yo que quien gana los partidos no es Guardiola, son los jugadores. Y no es el presidente, son ellos. Y no es que sea menos importante, es vital la figura, pero tiene un lugar. Y no se puede restar la importancia. Y digo yo que es preocupante ese protagonismo que se ha dado últimamente, o que se da muchas veces a los ministerios, muchas veces con el egocentrismo y la egolatría en primer lugar. Y la Iglesia perdiendo la importancia y la relevancia que Cristo quiso que tuviera. Y esa tendencia, hermanos, le ha robado a la Iglesia la capacidad de hacer más en esta sociedad. La tendencia nos ha paralizado en muchas ocasiones, porque hemos malentendido el concepto de cuerpo. Y lo que ha creado ha sido muchas veces una cultura de ministros estrella, mega hiper pomposos, con licencia para casi todo, y una audiencia paralítica, paralizada, no solo idólatra, la audiencia, sino además, sobre todo, muy pasiva, totalmente pasiva, que no actúa a menos que no reciba la palabra profética del mes. Y depende de quién, porque tienen al pastor en la iglesia, pero luego tienen en la semana a otro en la radio y a otro en la televisión, y estamos esperando que el ministro de turno nos dé la palabra adecuada para poder actuar como si... Y entonces hay una lista tremenda de apóstoles o de ministerios autonombrados, muchos de ellos, que son cada vez más grandes y que actúan cada vez más, y la iglesia cada vez menos. Y todos están mirándoles a ellos para escuchar no sé qué, a veces. Cuando lo que conmovió al mundo, lo que revolucionó al mundo fue la Iglesia. Fue el concepto de cuerpo de la Iglesia, fue el concepto de que en Cristo Jesús cada creyente es un sacerdote. Cada creyente ha sido ungido con el poder de Dios para ser luz del mundo y sal de la tierra por donde vaya. Como decía Pablo mismo en Filipenses, en el capítulo 2, cuando habla y dice para que seáis hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esa cultura de entertainment y de show evangélico le ha robado a la Iglesia la capacidad de ser sal en la tierra y de hacer algo relevante en la sociedad. Y hemos creado una subburbuja, cuando la Biblia de lo que habla es de la actividad propia de cada miembro que ha entendido que es un ministro vivo del Evangelio. ¿Para qué necesita una iglesia? Para escuchar lo que estás escuchando hoy. ¿Para qué necesitas una iglesia? Para entrar en una dinámica de crecimiento, de no quedarte estancado, de entender que a lo mejor eras un no creyente y ahora eres un creyente, gloria a Dios por ello, porque un recién nacido es gozo en el cielo, es una fiesta. Pero después de 5 años, deja de gatear. Pues tienes que empezar, no te puedes quedar ahí, ¿no? Yo ya te he creído, no, tienes que ser parte de, tienes que ser miembro. Y si eres miembro, tienes que empezar a madurar, tienes que ser maduro. Y si eres maduro, tienes que empezar a ser responsable de otros. Y ese es un proceso para el que necesitas la Iglesia. ¿Qué estamos haciendo como Iglesia en este sentido? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos ya, por ejemplo, esta mesa que ustedes ven aquí, cuando nosotros hacemos un llamado, cuando las personas... el próximo domingo vamos a hablar del último punto de por qué necesitamos una iglesia y qué es lo que realmente como iglesia Dios nos ha llamado a hacer, y vamos a hablar de otra área y comentaré algunas cosas de esa mesa. Pero esa mesa que ves ahí, hay un cartelito que pone conexiones y que tiene que ver con conexiones, porque la gente que llega, lo que queremos es conectarles con las personas. De ahí entran en un proceso en el que van en diferentes direcciones. Mucho de lo que ocurre en la iglesia aquí no se ve en un culto simplemente, pero está ocurriendo y está huyendo en la vida de la iglesia. Entonces,
Hay personas que les llaman, que les visitan, que van detrás de ellos, que los tratan, que los discipulan, empiezan a hablar, a tener un acercamiento con ellos y tratan de dirigirlos o a un grupo de hogar o hacia un curso de membresía para la iglesia, para que formen parte para que lo que han escuchado no se lo lleve, como dice la palabra de Dios, las aves, esa semilla que ha caído junto al camino, sino que sean conectados y que crezcan y que puedan ser parte del cuerpo. Y tenemos el anillo que veíamos, los GME, los grupos de administración espiritual, las iglesias locales, los grupos de hogar, los grupos de hermanas, los grupos de hombres, los de jóvenes, los de adolescentes, los de niños. Tan importante pertenecer y poder crecer dentro de cualquiera de esos grupos. Las áreas de servicio. ¿Sabes tú lo que se crece en las áreas de servicio? Sirviendo simplemente. Es parte del crecimiento, es parte de lo que como iglesia tratamos de hacer. Por supuesto, el culto tiene diferentes áreas de servicio y en las que muchas personas están involucradas. Pero en este año estamos introduciendo un concepto nuevo, un concepto que le llamamos el uno a uno. ¿Para qué? Pues me gustaría, ¿podemos ver la pirámide una vez más? ¿La tenemos ahí? Creo que era, no sé si, supongo que es la siguiente diapositiva. Bien. Esto es lo que hemos visto antes, es lo que perseguimos. Para conseguir esto necesitamos la iglesia, algo que estamos empezando en este año y que hemos... ¿Puedes pasar a la siguiente y dejarla ahí un momento, la siguiente? Estamos trabajando en la iglesia en un concepto que tiene que ver con tres... No es esa. Esta, efectivamente. Eso que ves ahí es, o pretende ser, una iglesia. Esto le llamamos el grupo grande. ¿Qué es esto que hay aquí, que hacemos aquí hoy? Y creo que nuestro grupo grande funciona más o menos bien. Tratamos de mejorar. Pero es un lugar en el que nos reunimos, básicamente buscamos el rostro del Señor, tenemos comunión, recibimos la palabra del Señor, es nuestro grupo grande, es la iglesia. Pero no es todo. Hay también algo que es el grupo pequeño. El grupo pequeño normalmente ocurre en las casas. Pero ocurre también en las iglesias locales, en algunos puntos locales. Ocurre en los grupos de ministración espiritual, ocurre en los adolescentes, en los jóvenes, como decía antes, en diferentes grupos. Y eso es bueno, porque en el gran grupo mucha gente se pierde. En el gran grupo se nos olvida orar por la hermana fulanita. En el grupo pequeño no se olvida, porque somos 7 y han faltado uno, somos 6. ¿Dónde está fulanita? Y se la llama. Y se ora por ella. El grupo pequeño es mucho más cercano. Pero hemos descubierto que tampoco es suficiente. Por lo tanto, en este año, lo que decía, estamos entrando en una dinámica nueva que es el 1 a 1. Y aunque yo lo he dibujado de esta forma, el siguiente punto... Le da el botón. Ahí está. El seguimiento personal. Eso es algo que necesitamos aprender a funcionar. Está funcionando ya. Pero vamos a aprender mucho más a funcionar en ello. Y es algo que surge desde el grupo de discipulado. Discipulado es más que simplemente enseñar la palabra desde un púlpito. Discipulado es más que simplemente un DVD en el grupo de hogar en el que se nos dicen varias cosas y algunos no. Muchas personas, y hoy en día, yo por ejemplo, yo nunca tuve un mentor. Así de que digas, persiguiéndote cada paso. Yo aprendí a la sombra de un siervo de Dios, que es mi padre. Pero lo que hoy se llama un mentor, así como alguien que está constantemente detrás, yo nunca lo tuve. Pero yo he visto y hemos visto que en esta sociedad, tuve maestros diferentes a lo mejor, pero en este tiempo mucha gente necesita personas que estén cerca de ellos, y sobre todo los recién nacidos. Personas que estén cerca de ellos guiándoles y ayudándoles en un acercamiento personal. Y estamos trabajando en eso y creando un ejército de personas que sean capaces de tomar y apadrinar a la gente nueva que llega, pero no solo a la gente nueva que llega, sino a todo aquel que quiera ser ayudado, pero no de forma de maestro a discípulo, sino como los que veíamos en el gimnasio, ayudándonos mutuamente, que sea algo... Y yo sé, hermanos, yo sé que esto es algo que está ocurriendo a nivel, incluso sin darnos cuenta, porque muchos de nosotros... Durante la semana, en algún momento llamas a alguien por teléfono porque lo has echado de menos. O en algún momento te acercas a alguien porque sabes que tiene una necesidad. Muchos lo hacen, muchos lo hacéis, sin que sea algo establecido. Pero es algo que queremos establecer mucho más y trabajar en ello para que la iglesia sea el lugar que deseamos que sea, que podamos crecer, que podamos ir adelante en esa pirámide que estábamos dibujando y de ser
no creyentes, seamos creyentes, y de creyentes miembros, y de miembros maduros, y de maduros responsables, y que llegue un punto en el que todos nosotros, cada uno de nosotros, estemos metidos en esa dinámica de ayuda mutua. Y eso solo se puede conseguir en un marco de iglesia. Por eso hacemos iglesia. Por lo tanto, esto es lo que estábamos diciendo y esto es lo que estábamos hablando en estos domingos previos. ¿Para qué necesito yo una iglesia? Decíamos, para centrar tu vida en Jesucristo, para centrar tu vida alrededor de Dios, para que Él sea el centro de tu hogar. Eso lo llamamos adoración, para que Él sea lo primero en tu vida. Segundo, ¿para qué necesito yo una iglesia? Para tener comunión con tus hermanos. A eso le llamamos compañerismo, para conocer, para ser parte de la familia, para ser incluido en la familia y tener lugar y saber que formas parte de algo mucho más grande que tú mismo, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, y hemos sido incluidos en la familia de la fe. ¿Para qué necesitas una iglesia? Para contribuir con tus dones y con tus talentos. A eso le llamamos ministerio, al desarrollo y al resto del cuerpo. ¿Y para qué necesitas una iglesia? Para lo que estamos hablando en este día de hoy, para crecer juntos, para ser discipulados y discipular a otros, para ser entrenados y crecer en el amor de Jesucristo y en su palabra. Y ese es el motivo. Y el domingo que viene cerraremos y hablaremos de un punto más que quiero compartir con vosotros. Y el domingo 25 hablaremos de nuestro culto de misiones. Y prepararemos nuestras vidas para hacer algo por aquellas personas, por personas que no tienen que ver con nosotros, que están fuera. Y vamos a ver algunas cosas que probablemente nos van a impactar. Yo quiero dejaros, hermanos, en esta tarde con un versículo. Es uno de los que leíamos, es simplemente el versículo de 1 Corintios 15, 58, donde dice esto Pablo: hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gusta mucho y muchas veces cuando he usado este versículo, cuando presentamos niños delante del Señor, el versículo de Jesús. Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. No, Pablo dice creciendo siempre. No hay un solo periodo de tu vida en el que no deberías estar creciendo. No hay un solo momento en tu vida espiritual en el que no debas estar creciendo. Es creciendo y es creciendo siempre. Y es creciendo juntos, y es creciendo en el marco de la iglesia. Es creciendo dentro de las fronteras que el Señor nos ha marcado en lo que es su cuerpo y lo que Él tiene para nosotros. Y voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor, en esta tarde, y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que su palabra nos haga mella en nuestro corazón y nos haga apreciar verdaderamente lo que Dios nos ha dado a través de la iglesia en este sentido. No hay forma de crecer aparte de. Es tan sencillo como el concepto de cuerpo. No hay un miembro cortado del cuerpo que pueda seguir desarrollándose. Es en la unidad. Y quédate con estas palabras de lo que Pablo dice: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento y de la fe y al varón perfecto. ¿Cuántos pueden decir que son varón perfecto? ¿Hay algún varón perfecto aquí que ha llegado a la plenitud de la estatura? Mujer perfecta que ha llegado a la plenitud de la estatura, a las medidas exactas de lo que Cristo quiere para ella. Hasta que lleguemos a esa plenitud, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hasta que lleguemos al varón perfecto, hasta que lleguemos a la imagen perfecta que Él quiere forjar, unidad en el Espíritu. Porque a eso nos llama el Señor. Y para ello necesitamos la iglesia. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por el regalo tan glorioso que nos has dado en la iglesia, Señor. Señor, la iglesia no es un lugar al que acudimos. La iglesia no es un club de amigos. La iglesia no es un invento humano. Señor, la iglesia es tu cuerpo y es un regalo precioso que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado en el cuerpo local de la iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia de las cosas que tú nos muestras en tu palabra y que hemos visto en esta tarde, Señor. La importancia de guardar la unidad en el Espíritu y crecer juntos. La importancia de entender que la iglesia nos ayuda a dejar de ser niños fluctuantes, llevados de acá para allá. Señor, a entender la importancia de que debemos ser cristianos coyunturales,
que practican la ayuda mutua y que se comprometen en el desarrollo y crecimiento y fortalecimiento de otros. Señor, entender la importancia de la actividad propia de cada uno, porque nos has llamado a cada uno de nosotros. Gracias por el regalo que tenemos en tu cuerpo, Señor, y en la iglesia. Y en esta representación local de tu cuerpo, Señor, esta iglesia, aquí te pedimos, Señor, que tu propósito sea cumplido. Que día a día cumplamos el propósito por el que tú nos has llamado. Líbranos, Señor, de caminar en direcciones diferentes a lo que tú quieres para nosotros. Líbranos de hacer o de tomar iniciativas que sean más humanas o que tengan sentido desde el punto de vista humano, pero que no atinen, que no apunten a tus propósitos. Mantén nuestros ojos firmes y fijos en tu palabra y en aquello que tú quieres para nosotros, Señor. Y te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias y te damos a ti la honra y la gloria, Padre. En el nombre bendito y glorioso de Jesús, porque tú eres digno de recibir la honra y la gloria, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús.